Día 447 de nuestro diario y el título lo dice, ¿obligación o devoción? Hemos empezado con dos imágenes, dos cuadros, de pintura, los labradores cosechando, ¿no? Agachados, trabajando en el campo, pero al lado tenemos los trabajadores que han parado a rezar, ¿no? Y es el eterno dilema, ¿obligación o devoción? Y está sonando de fondo una canción que yo creo que es conocida por todos porque ha tenido miles de versiones, ¿eh? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Vale? Vamos a ver que la palabra de Dios pues también nos viene a iluminar nuestras decisiones personales, sobre todo nuestra decisión entre la fe y el trabajo. Hoy no vamos a coger el Evangelio porque, siempre nos gusta mirar todas las lecturas del día y hay veces que las lecturas que vienen en primera lectura de la misa diaria, hay veces que tocan ciertos temas y son iluminativas, cuanto menos. Así que hoy vamos a coger la primera lectura del profeta Ageo, que es un profeta que no es de los más conocidos. Isaías, Ezequiel, Daniel, quizá pueden sonar un poquito más, pero Ageo, vamos a escuchar, que dice algo tan interesante como lo que sigue a continuación. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. ¿Y es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina? Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguís con sed. Os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, construid el templo, me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Pues bien, mira, vamos a poner un poquito de contexto al profeta Ageo, ¿vale? Sabéis que los profetas son enviados por Dios al pueblo para hablarle y tenemos un momento después del rey David, Salomón y la división del reino en reino del norte, reino del sur y toda la sucesión de los reyes, llega un momento que el pueblo se va olvidando de Dios de tal manera, ¿no? Ya le pasaba antes de los reyes, en la época de los jueces, y cada vez que el pueblo se olvida de Yahvé, Dios permite un pueblo que le oprima, ¿vale? El pueblo clama a Yahvé, aparece un juez, Dios libera al pueblo y todo estupendo. Vuelven a Yahvé, fieles, hasta que 2 o 3 generaciones después vuelven a las mismas, ¿no? Y el pueblo de Israel vive en esa constancia, ¿no? De que se olvida del Señor, vuelve al Señor, etc. Después de los reyes, David, Salomón, y la división de los 2 reinos, hubo reyes para todo. Y hubo pueblos generaciones que se olvidaron del Señor tremendamente y el Señor les fue enviando profetas, ¿no? Como diciendo, oye, que lo de amar al prójimo va en serio, no explotéis al pobre, ¿no? Y toda la idolatría que se iba metiendo en el pueblo hasta que al final Dios le dice, ojo, si os olvidáis de mí, yo me hago a un lado y que te lleven al destierro. O sea, y así es como Dios muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿No? Dicen que ahora que hemos pasado el 20 aniversario del atentado de las Torres Gemelas, cuentan, no sé hasta qué punto será verdad, ¿no? Y si, como dicen en italiano, se non è vero è ben trovato, o sea, si no es verdad, viene a cuento, que cuando sucedió, ¿no? En medio de la locura, el polvo, el derrumbe de las torres, ¿no? Que había alguien que gritaba y decía, Dios mío, ¿dónde estás? Y que alguien le decía, pues fuera de nuestra vida, donde lo hemos dejado hace mucho tiempo, ¿no? Y es que así le pasó al pueblo, se fue al destierro, lo perdieron todo, arrasaron el santuario y ellos pensaban que, como tenían el templo y estaban en Jerusalén, que era la ciudad santa, pues que Dios iba a defender esa ciudad, ¿no? Y se durmieron en los laureles, ¿no? Por el hecho de ser, pues, el pueblo elegido y tener el templo de Yahvé. Vale, Dios se los lleva al destierro, pero, como dice aquí, el año segundo del rey Darío, ¿vale? El rey persa, ¿no? Que le permite al pueblo volver a su tierra y entonces el pueblo vuelve y lo primero que hace es, pues, reconstruir sus casas.
Y ahí es donde el profeta Ageo es enviado por Dios. Es un libro muy chiquitito, ¿vale? O sea, no es de los profetas Isaías o Daniel, que son de grandes volúmenes, ¿no? Son extensos. El profeta Ageo es muy cortito, tiene una misión, y es decirle al pueblo lo que hemos escuchado hoy. O sea, decir, el pueblo dice que no es el tiempo de construir el templo, ¿no? De reconstruir el templo. Pero ¿verdad que sí es tiempo para tú vivir en una casa lujosa, ¿no? Y ahí es donde empieza, ¿no? Y le dice, sí, claro, por eso coméis y no os saciáis, bebes y no se te quita la sed, te abrigas y no entras en calor. O sea, ¿por qué? Porque vives para ti y para tus cosas, ¿no? Y ahí es donde hemos empezado con el título de obligación o devoción, ¿no? Y es que todos tenemos un orden de prioridades en nuestra vida, ¿no? Y hemos empezado con estos dos cuadros, ¿no? O sea, unos labradores trabajando y unos labradores rezando. Es preciosa la costumbre, no sé cuántos de vosotros la tenéis, ¿no? Que, por cierto, yo voy soltando ideas, ¿no? No cuesta nada poner una alarma que a las 12 te pite, te diga algo y te acuerdes. Algo que el pueblo cristiano ha hecho desde siempre, que es la oración del Ángelus, que es, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero paro y rezo el Ángelus, ¿no? Rezo, pues eso, esa oración del pueblo llano, ¿no? De la Encarnación, tres veces el Ave María, si no te sabes el Ángelus. Si no, lo buscas en Google, que seguro que lo encuentras, ¿vale? Hoy por hoy, lo que no te sepas, Google lo sabe, ¿no? Rezar el Ángelus era la forma del pueblo llano, que a lo mejor pues no podía ir ese día a misa, ¿no? Porque estaba trabajando, pero paraba, rezaba y continuaba su labor. Y ahí es donde de obligación o devoción, ¿no? Y he hecho pregunta trampa porque a lo mejor muchos estáis esperando que, claro, hombre, yo resuelva la incógnita. Hay preguntas que no deben ni hacerse. Esto es como lo de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? O cuando la pareja, ¿no? Decís, ¿aquí quién manda? Hay preguntas que cuando surge la pregunta ya indica que hay un problema. ¿Obligación o devoción? Y este cuadro a mí me encanta porque reúne las dos cosas. La obligación de labrar el campo, parar, rezar y continuar. Muchas veces en las divisiones y en los extremos es donde habita el demonio, ¿no? Y entonces, claro, aquí aparecerán, bueno, podéis buscar en internet, hay muchos vídeos que hablan de primero la obligación, luego la devoción, eso lo dice el refranero popular. Pero es que por otra parte tenemos a la palabra de Dios que nos dice, buscad el reino de Dios y todo se te dará por añadidura, ¿no? Sí, y entonces tú dices, bueno, claro, entonces, ¿trabajo o rezo? Bueno, ¿y quién te impide rezar trabajando o trabajar rezando? ¿No? El ora et labora. Y ahí en ese término medio es donde las grandes órdenes monásticas pues han unido estas dos cosas, ora et labora, ¿vale? ¿A quién le importa lo que yo haga? Pues a ti, porque si no, comes y no te sacias, bebes y no se te quita la sed, ¿no? Te abrigas y no. Y es ahí donde nos metemos a veces en un tren de vida, en un ritmo de vida, pues como le pasó al pueblo cuando volvió del exilio, ¿no? El templo estaba caído, derruido, y el pueblo, pues lo primero que hizo fue, se hizo su casa y estar tranquilito. Y ya habrá tiempo, ¿no? Para hacer el templo, ¿no? No solamente es el templo físico, ¿vale? O el ir a misa, sino en tu vida, ¿dónde está Dios? ¿Tiene espacio? ¿Cabe? Es alguien que ocupa un lugar en tu vida, así sea también hogar, lugar en tiempo, ¿no? Muchas veces le escuché a alguien una definición de rezar que me encantó, ¿no? Porque fue la respuesta a alguien que decía, es que yo lo de rezar, es que me distraigo, me siento, se me va la cabeza y tal así, y alguien le contestó, es que rezar es perder el tiempo con Dios. Muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de vosotros que sois padres, ¿no? Tu niño, bebé, pierdes el tiempo, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? De perderlo, claro que sí, mirando a tu hijo que está haciendo con las manitas así, no hace nada más. Tampoco va a recordar ese momento, porque es un bebé y no retiene ese momento de dedicación que el padre. Pero ¿a quién le importa? A ti, que estás expresando el amor, perdiendo el tiempo con tu hijo. Y lo mismo, la oración es perder el tiempo con Dios, si me apuras, que dices, es que, no sé, claro, es estar con alguien, ¿no? Cuando hemos estado enamorados y nos sentábamos en un... Hablo yo de... esto ya uno se ve viejo, ¿no? Nos sentábamos en los bancos a comer pipas con el chico o la chica que te gustaba, ¿no? Y perdías el tiempo, es estar con, ¿no? Por eso el profeta Ageo le dice al pueblo, oye, que es que yo no te he traído otra vez a la tierra prometida para hacer casas y ya está, ¿no? Y ahí sí, el día que vayamos a la presencia del Señor, bueno, señalo para arriba porque es la tradición de decir que nos vamos para el cielo, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor y el Señor te diga, tú le puedes decir, Señor, mira, yo tenía un montón de dinero en el banco, trabajaba muchísimo, levanté no sé cuantísimos negocios, y el Señor te va a mirar y te va a decir, ¿y dónde está? No, es que se me ha quedado abajo, es que no
es que no me la han echado en la caja, es que no hay interrocomudanza. No lo hay. Por eso, ¿a qué estamos dedicando nuestra vida? Y precisamente, como cristianos, pues claro, el que no cree en Dios, pues vive una vida sin Dios. Vale, se organiza y lo importante es, pues eso, el trabajar, el estudiar, el pasarlo bien, el ir de fiesta, pero el creyente, además de todo eso, tiene un momento, ¿para qué? Para celebrar la fe, para levantar el templo del Señor, para que el Señor tenga un lugar en mi vida. Y termino con un ejemplo, ya me he comido los 10 minutos, pero lo quería meter sí o sí. Los que ya habéis venido a misa conmigo más de una vez, sabréis la respuesta del tirón, ¿no? ¿Qué hace falta para llenar una bañera? Todo el mundo, cuando hago esa pregunta en la parroquia, todo el mundo dice ¡agua! Error, error. No es cuestión de echar agua, es cuestión de poner el tapón. Porque si el tapón no está puesto, ya puedes abrir todos los grifos que tú quieras, que no se va a llenar en la vida. Y muchas veces cuando ves que la bañera no se llena, la solución no es echar más agua, sino poner el tapón. Es lo que le pasa al pueblo. Comes y no te sacias. Y entonces, claro, te das cuenta que lo que haces, el trabajo, las cosas que tú haces, tu familia, tener hijos, etcétera, no llena el vacío que tienes dentro. Y no consiste, a ver qué me invento. Entonces ahora me voy de viaje, ahora tengo una mascota, ahora a ver si me voy de fiesta, a ver si... Y estamos huyendo de un vacío que, como dijo San Agustín, perdón, que me he atascado, como dijo San Agustín, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón no va a parar hasta que se encuentre contigo. Hasta que no pongas el tapón, no se va a llenar la bañera. Y vas a ver que con el tapón puesto, caiga mucha agua o poca agua, se va llenando. Por eso, independientemente de lo que hagas, si estudias, si trabajas, hagas lo que hagas, si el tapón está puesto, si el templo del Señor, ¿no? Si el Señor habita en medio de ti, está todo hecho. Comas poco o mucho, te saciarás y tu vida estará llena. Pues bueno, señores, esto es así. ¿Obligación o devoción? Pues más bien, ni lo uno ni lo otro. Pon el tapón y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿A quién le importa lo que yo haga? A mí. Porque el que sale perdiendo si no tiene al Señor no es Dios. Yo a Dios ni le pongo ni le quito, pero yo sí salgo perdiendo. Así que nada, señores, hasta mañana y vaya usted con Dios. Bueno, señores y señoras, ¿no? Bueno, en fin. Señores.